¿Quieres modificar tu Xiaomi al 100% y que se vea realmente elegante, estético y 100% personalizado a tu gusto, con los wallpapers que tú quieres, con los widgets, con los iconos que tú desees? Pues estás en el video indicado, ya que simplemente viendo la pantalla de bloqueo o el centro de control, incluso la pantalla de inicio, te vas a enamorar de este tema. Así que si te gusta este tipo de contenido, por favor, déjame tu buen like, que no cuesta nada y me ayuda muchísimo a seguir creciendo, y quédate hasta el final del video para que veas cómo personalizar todos los pequeños detalles de este tema y lo puedes tener así tal y como yo lo tengo, de la mejor manera y con animaciones, con muchas cosas que harán que tu Xiaomi se sienta muchísimo más premium. Así que sin más que decir, comenzamos. Comenzamos viendo la pantalla de bloqueo. Como verán, aquí podremos elegir entre algo muchísimo más simple y minimalista o algo con más widgets, con más información, y que pues dependiendo de tus gustos vas a poder elegir. Así que por ejemplo, seleccionamos este, apagamos la pantalla y la encendemos y se abre predeterminadamente este apartado. Así que no tienes que estar configurando nada, simplemente lo dejas ahí donde tú quieres y te aparece ahí donde lo dejaste. Como verán, a la hora de encender o apagar la pantalla, las animaciones aparecen por todas partes. Al final del video te voy a enseñar a configurar el fondo de pantalla, que pues te aparezca el que tú quieres, y también pues las aplicaciones que te aparezcan aquí, las que tú desees y las que quieras abrir en ese instante. Como por ejemplo, yo quiero abrir la calculadora, ahí me aparece de manera inmediata. También, como ya les dije, tenemos el reproductor de música funcionando a la perfección con las carátulas dependiendo del reproductor de música, y también tenemos aquí una animación de carga en el caso de que pues obviamente estemos cargando nuestro dispositivo. Y como verán, en el apartado minimalista también tenemos reproductor de música, pero lo tenemos un poco oculto. Es decir, si es que tú quieres hacer que tu wallpaper se vea ahí al 100%, pues simplemente ocultas o muestras este reproductor de música, que sin duda alguna me parece excelente y tiene un estilo bastante vintage, un estilo muy único y con animaciones en todas partes. Así que este tema es 100% premium. Me acabo de dar cuenta que también tenemos unos ajustes adicionales en la parte de la pantalla de bloqueo. Si es que deslizamos desde la parte superior hacia la parte inferior, podremos observar que podemos ir cambiando la posición del widget que nos aparece en esta pantalla de bloqueo. Como verán, si lo pongo central, aparece de esta forma. Aquí vamos a ver si es que cambia. No, acá esto sí se mantiene tal y como está. Simplemente podremos cambiar este formato que estamos viendo ahora mismo. Entonces, si lo ponemos en la parte inferior, incluso damos más prioridad al wallpaper, algo que está muy bueno. También podemos poner modo claro o modo oscuro en el tema, dependiendo del wallpaper que ustedes quieran. Como ven, ahí se hizo negro el reloj. Lo demás no les recomiendo que toquen, mucho menos que quieran algo en específico, por ejemplo quitar o poner estos botones que nos aparecían en la parte inferior, pero a mí se me hace que esos botones son algo que sí o sí debemos tener. Por último, si es que queremos que pues este reloj sea muchísimo más simple, es decir, no tenga tantos colores ni algunos widgets adicionales, simplemente tocamos aquí y ya nos va a aparecer un reloj muchísimo más limpio y minimalista en las dos partes. Y por último, si es que quieren volver al wallpaper que viene por defecto en este tema, simplemente tocamos dos veces aquí y listo, volverán al wallpaper por defecto que viene en el tema y que trae unas animaciones bastante chulas también. Ahora, debo aclarar que también es 100% gratuito, y pues si pasamos a la pantalla de inicio, también tenemos aquí varios aspectos a considerar. Yo le he puesto aquí otro wallpaper para que se diferencie de la pantalla de bloqueo, y como verán se ve muy bonito, muy chulo, muy estético, porque pasamos de un fondo claro, un fondo pues que nos muestra todos los detalles, a uno que se vuelve un poquito más opaco. Así que pues eso también me ha parecido bastante interesante esta personalización. Les dejaré estos wallpapers en mi grupo de wallpapers, el link estará en Instagram. Y bueno, una vez dicho eso, tenemos también los iconos totalmente modificados a este estilo que nos brinda este tema. Este apartado quizá podrían mejorarlo un poco más añadiendo muchos más iconos, ya que los que todavía no están editados o customizados al estilo de este tema se los pone como que en un fondo oscurito, así para que les dé ese estilo, y los que obviamente sí están cambiados nos aparecen así con todo claro, así como ustedes están viendo aquí. Y pues añadido aquí como parte de la personalización la barra lateral. Esto me parece también que pues lo podemos sacar más provecho utilizándolo en una personalización. Como ustedes ven, por ejemplo, si es que abro Facebook, me aparece ahí directamente y no tengo que estar ahí abriendo cualquier otra aplicación ni nada. Simplemente si es que quiero extenderla, simplemente lo hago desde ahí y listo, no tengo ningún problema en salir. También tenemos aquí un widget
muy especial, ya que tenemos con reproductor de música, información sobre el clima, calendario y muchos aspectos más que pues todo widget debería tener. Está funcionando perfectamente bien si es que pongo a reproducir, y si es que voy cambiando de canciones igual funciona a la perfección. Y también tenemos una barra de estado con un estilo realmente único. Todos los iconos tienen una pequeña animación. Además de todo eso, los colores o cómo han cambiado estos interruptores se me hace que es la mejor decisión que han podido tomar los creadores de este tema. Realmente se ve fantástico, muy bonito, y pues va a cambiar las notificaciones si usamos fondo claro u oscuro. Aquí tenemos una X que también se ve muy espectacular. Incluso todos los iconos de acá tienen estos interruptores bastante llamativos. Por último nos vamos a la configuración a ver si es que cambia algo, pero no, pues tenemos la misma configuración. Lo único que sí cambia es, como verán, estos gestos de aquí que me parece como un Pac-Man, y que pues nos dan a entender que estamos utilizando un tema realmente único y que han pensado en varios aspectos del sistema. Así que pues realmente me parece muy buena la inclusión de esos aspectos. Así que nada, eso sería todo lo que trae este tema, y pues no he utilizado ningún otro tema más. Para descargarlo lo único que vas a tener que hacer es lo siguiente: te vas a la tienda de temas de tu dispositivo Xiaomi. Como que aún no tienes los mejores wallpapers para personalizar tu dispositivo Xiaomi o Android. La mejor selección de estos fondos de pantalla los encuentras únicamente en FerchTech Premium, mi canal exclusivo de Telegram, donde por solo $1 al mes puedes acceder directamente a él. Para unirte, el botón está al lado del botón de suscribirte, y pues nada, te espero por allá, si no en mis demás grupos gratuitos. Antes de mostrarte el nombre del tema, deja tu buen like, y aquí vamos a descargar el siguiente tema. Se llama Link B2. Sí, amigos míos, vamos a descargar el tema llamado Link B2, y eso sería absolutamente todo lo que tenemos que hacer: descargarlo y aplicarlo. A la hora de aplicarlos les va a salir un mensaje que no es compatible con esta versión de MIUI, que sí, que no sé qué. Ustedes le dan a entendido y le dan a aplicar. No tomen en cuenta esos errores entre comillas, porque no lo son obviamente. Así que pues una vez hayamos hecho eso, ya tendríamos todo el tema tal y como lo vemos aquí, obviamente con otro wallpaper, así que lo vamos a configurar y personalizar ahora mismo. Para ello simplemente nos vamos al usuario, y en este apartado de aquí nos vamos a personalizar tema, y aquí nos vamos a estilo de bloqueo, y en la parte final vamos a encontrar esta ruedita que dice personalizar. Una vez estando aquí, vamos a activar el Lock Screen Custom Wallpaper, y aquí vamos a seleccionar el fondo de pantalla que queramos que aparezca en la pantalla de bloqueo. Así que pues yo, por ejemplo, voy a seleccionar este wallpaper que les pasé el otro día, a ver si es que funciona obviamente. Y también pues aprovecho para decirles que lo otro que he cambiado, que son los shortcuts o accesos directos de las aplicaciones en la pantalla de bloqueo, que serían estas que aparecen en la parte de acá. Como ven, ya se cambia automáticamente el wallpaper, y bueno, serían estas aplicaciones que les muestro aquí, los shortcuts o accesos directos. Para editarlos simplemente van cambiando aquí una por una las aplicaciones que quieran que les aparezca en la pantalla de bloqueo. Así que nada, amigos míos, espero les haya gustado este video, le dejen su buen like si es que lo han descargado, y nos veremos en la próxima con un videito nuevo. Adiós, bye, chao.